Amén. La Biblia dice. Tremenda canción esa. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio poder estar nuevamente dirigiendo la Semana de la Biblia ya en nuestra iglesia, en nuestra congregación, a través del ministerio, Timberea. Esta es la última, un anuncio así medio formal o informal, de la última actividad del ministerio bajo ese nombre. Nosotros hemos cambiado de nombre, hemos legalizado el nombre y estamos en la carrera de convertirnos en instituto formalmente. Oren por ese proyecto, estamos trabajando fuertemente con eso. Y cuando se termine una cosita en esta semana, daremos el anuncio formal con el nuevo logo que tenemos y es para adelante que vamos con esto. Entonces, hoy vamos a tener a un predicador invitado, se llama Juan Carlos Espínola. Él está conmigo en el instituto dando clases. Estamos dando actualmente un módulo de un diplomado de hermenéutica bíblica, parte 1. Y ahí está él acompañándome todos los sábados de 5 a 7. Entonces lo invité para que esté con nosotros en la noche de hoy. Decidimos ponerle a la semana la veracidad de la Biblia. Hay muchísimos temas que nosotros pudiésemos coger. Saben que la Biblia es amplísima. Pero escogimos la veracidad de la Biblia para que nosotros veamos en 3 etapas, la de hoy, la del viernes y la del sábado, tópicos que comúnmente no lo vemos no lo escuchamos en las iglesias como prédicas normales, que normalmente se dan en institutos o en estudios bíblicos de esta magnitud. Entonces le pido que tengan lápiz, papel o su celular ahí activo para que anoten sus apuntes. Cualquier pregunta que les surja, pues se la puedan hacer al profesor Juan Carlos. Yo estaré ahí también para apoyarle y también ayudarle a responder cualquier pregunta que surja. Y nada, no le voy a quitar más tiempo porque a mí no me gusta que me quiten tiempo tampoco. Y voy a dejar a Juan Carlos con cada uno de ustedes. Juan Carlos, el escenario es todo tuyo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. De verdad que un gran privilegio para mí estar aquí. Se lo dije a David y en este tiempo de pandemia, el no tener el contacto con las personas, el no estar cerca con los demás. Y todo esto es nuevo, es bien difícil, es un poco frío, pero uno tiene que ir amoldándose a los tiempos para llevar la palabra del Señor, la cual no tiene muro, no tiene muralla, no tiene paredes, no importa, pero hay que hacer, como dice su palabra, y instando y enseñando. Entonces, de verdad para mí un privilegio estar aquí. Esperemos que en los minutos que tengo de disertación con el tema que tenemos hoy, si podemos confiar en la Biblia. Mientras oraba le dije al Señor, wow, qué demanda, como uno dice, o qué reto, porque hablar de las versiones, ya tú pasaste, ya es como cuando tú le hablas a una persona de las versiones o del canon o de ciertos tópicos que se tratarán más adelante, ya uno atravesó el que cree, o sea, ya el que llegó ahí fue porque creyó y la vio como fidedigna la palabra. Y es como cuando uno está predicando el evangelio a alguien de Jesucristo, que tú tienes que evangelizarlo. Y hoy veo esa es la intención que veo hoy. Le decía, Señor, que sean tus palabras en mi boca, porque el decirle a otro que confíe en tu palabra es un reto. Y sabemos que aquí todos confiamos, pero estamos más que firmes de que hoy vamos a salir más afianzados en su palabra y en la certeza que tenemos de que viene de Él. Así que voy a compartir pantalla, le estaré pasando una presentación. En la dinámica, mientras pase la presentación, si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, escríbala ahí mismo en el chat. Para al final, los minutos que ya David entienda que se estarán respondiendo las preguntas e ir tomándola por orden. Déjeme ver, compartir la pantalla. Okay. Ok. No hay audios, por favor. Sí, lo que pasa es que estoy compartiendo la pantalla. Ya estaba en silencio. Ok, como vemos aquí, el tópico, entiendo que todos estamos viendo ahí, podemos confiar en la Biblia.
Y le puse ese subtítulo debajo, porque para muchos es una ficción, para otros una realidad que salva, para otros es una realidad la cual ha cambiado nuestras vidas. Entonces, por eso puse este tópico debajo, para lo que para algunos la palabra en algún momento es verdad, pero en otra parte es una fábula o una ficción. Entonces, este es el pequeño contenido que tendremos, la inspiración de la Biblia, la autoridad de la Biblia, inerrancia, infalibilidad, el canon y una pequeña bibliografía. Si ve que de vez en cuando miro para acá, son dos pantallas, aquí que lo tengo a ustedes, aquí que tengo la presentación que les estoy compartiendo, para que sepan que si desvío un poco la vista, que estoy leyendo la parte de la presentación que ustedes están viendo. Y entrando en la introducción, ¿es la Biblia confiable? Como una pregunta abierta. ¿O cómo determino algo que sea confiable? Aquí voy a ir como de un poquito de algo más llano en el ámbito secular que tenemos día a día. ¿Cómo yo confirmo, cómo yo me doy cuenta que algo es confiable, algo es fidedigno, algo es real? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que uno dice, bueno, si yo estuve ahí, si yo lo vi, si los testigos que estuvieron, todo confirman ciertamente lo que sucedió. Pero hay historias que por más reales o rimadas que usted la ve, no coinciden con la realidad, no coinciden con lo que uno ve en el día a día, no coinciden con lo que llamamos la cosmovisión, o sea, del mundo. Por ejemplo, y sabemos que en la Biblia son dos testimonios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si pongo esto un ejemplo, y hay un ladrón que está frente a un juez y lo llevan preso porque estaba robando en una casa, lo encontraban robando. Y frente al juez él le dice, bueno juez, yo no sé, yo sé que me acosté en mi casa y de momento abro los ojos y despierto con una cartera arriba en una casa ajena, con un dinero en mi bolsillo y me veo saliendo y despierto. Yo no sé, juez, yo sé que apareció eso así. Y tú dirías, wow, puede suceder, pero no es real. No encaja dentro de la visión normal. Tú dices, no, este es un ladrón. Inmediatamente su testimonio, al tú escucharlo, te das cuenta que no tiene congruencia. Porque tú dices, como tú me dices a mí que tú te acuestas y abres los ojos y tienes el dinero de la casa, tienes la cartera en una casa ajena y tú dices, ay, fue que yo soy sonámbulo. No, usted va preso. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo, el testimonio de la palabra, lo primero que nosotros vemos saliendo de la Biblia es algo que coincide de tapa a tapa, en el cual tenemos un sinnúmero de escritores alrededor de varios años y coinciden cada uno en los escritos y en el testimonio, dando presente y no presente, porque hay unos que fueron testigos oculares y otros que no estuvieron ahí. Entonces, hay tres cosas que determinan que algo es confiable. Cuando usted va a comprar algo y usted hace cuenta de que eso es confiable, usted lo prueba, o usted se mide una ropa, usted ve el poloché, dice, bueno, es bueno, usted ve el vehículo, lleva un mecánico, lo evalúa. Entonces, esas tres cosas, lo primero es que tiene que tener sentido común o coherencia. Tiene la palabra coherencia en lo que dice. Hace sentido común. Porque hay muchos, una persona me dijo, pues yo puedo creer en otra Biblia, en otra palabra. Ahora, ese escrito, esa religión, hace sentido común con la cosmovisión de la vida, con el amor, con la paz, con la redención, con el gozo, en un mundo donde todo el mundo hay violencia, en un mundo donde todo es egoísmo. Hace sentido común lo que tú lees, porque tenemos que entender algo. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encierra un contexto completo. La Biblia, desde los hechos históricos de victoria y derrota que vivió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tiene un sentido histórico y un propósito, el cual Dios quiere mostrarnos a nosotros. Entonces, lo segundo es que tiene que ponerse, ser puesto a prueba, ser demostrable. La Biblia, la palabra de Dios, nunca nos ha pedido algo que no es demostrable, que no es sustentable. Porque durante de miles de años la palabra ha sido avaliada, ha sido perseguida, ha sido lacerada por un sinnúmero de corrientes que quieren sacar entre versículo y versículo y demostrar que no es real, porque no creen. Tercero, es consistente, tiene que ser consistente y perdurable. Se ha mantenido la palabra de Dios en lo que Dios ha dicho desde el inicio hasta el fin, se ha cumplido. Lo que Dios dijo en su palabra se está cumpliendo, porque muchos decimos, wow, se está cumpliendo lo que dice en la Escritura, entonces Dios no miente.
Este es un tiempo en el cual muchos han dicho, ciertamente estamos viendo los tiempos finales. ¿Por qué? Porque son un cliché que uno trae ya de qué, de lo que uno ha leído de la palabra. Digo la palabra cliché porque muchos lo repiten, pero no se arrepienten. Nos dicen, bueno, el fin se acerca, los tiempos finales. Entonces, ha sido consistente y perdurable el testimonio de la palabra en el tiempo. Sabiendo que ha sido el libro más reproducido, más vendido, más traducido. Señores, la Biblia aportaba culturas que no tenían ni lenguaje, que no tenían escrito, no tenían ningún tipo de alfabeto. Y la Biblia, con tal de llevar el mensaje, ha abierto esas brechas. Una historia, más de 40 autores, diferentes idiomas, diferente educación, diferente cosmovisión. Experiencia, la experiencia de Pablo con el Jesús espiritual, ese encuentro que él tuvo, no es la misma experiencia que tuvieron los que pasaron los años con Jesús, cara a cara, comiendo con él, esperándolo luego que oraba, cómo era cuando se levantaba, no era el mismo, no era lo mismo. Cada uno tuvo una experiencia diferente. Y los años de diferencia. Señores, la Biblia nos escribió donde nos reunimos un grupo de personas y nos sentamos a coincidir en nuestros testimonio. Bueno, Marco, ¿qué tú escribiste? Pregunta Mateo, bueno, yo escribí esto, no, eso no coincide con lo que yo estoy escribiendo aquí. Tenemos que hacer que coincida. No, cada quien en diferentes lugares, ya sea encarcelado, en un barco, en alta mar, ya sea perseguido, cada uno escribió un mensaje que a la luz de la escritura, de la crítica textual, usted se da cuenta que arroja lo mismo. La arqueología bíblica, otro sustento, es una rama de la arqueología, es otra, puse la arqueología bíblica porque es el estudio de los hechos bíblicos en el ámbito natural. ¿Acaso existió esta civilización que dice la Biblia? Vamos allá. ¿Acaso existió este lenguaje? ¿Fue real esta guerra? Entonces ahí surge la arqueología bíblica. Y por último, y quiero hacer un hincapié con esto, Jesús como defensor de la fe. Señores, lo primero que tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es verdad, es porque Jesús, la piedra angular del ángulo, nuestro Salvador, la defendió y más adelante lo veremos. Para una persona, estaba leyendo un libro de R.C. Sproul y él decía que en su juventud él estaba en la escuela, en el seminario, y un gran amigo de él que se reunía siempre, eran mano derecha los dos, le dijo, hermano, he empezado a no creer en la Biblia. Y él le dijo, ¿cómo? Sí, me he dado cuenta que no es real al 100%. Y dice él, pero yo te pregunto, ¿tú crees en Jesús? Claro que sí, creo que Jesús es mi Salvador. Pues entonces tú no puedes creer en aquel que se hizo carne a través de la palabra, en aquel que es la palabra. Tú no puedes decir que crees en Jesús, pero entiende que hay inerrancia, que más adelante hablaremos de ese tópico en la palabra, que no es consistente. Entonces yo no puedo creer en Jesús y aislar la palabra donde Él es la palabra. Seguimos. Y el primer tópico, luego de la introducción, es la inspiración bíblica. ¿Qué es la inspiración? La palabra inspiración tiene diferentes significados. No es cuando se refiere en 2 de Timoteo 3:16 de que toda palabra es inspirada, no habla de la inspiración de un artista a la luz de la luna que va a escribir una poesía y se inspiró. No es a la luz del baterista, que veo que uno se llama ahí el baterista, que bueno, me llegó una melodía y voy ahora a ensayar porque vi a la luna y el canto del que sí o que no. No es la inspiración esa que habla la palabra. Esa es otra inspiración. La inspiración que habla aquí en 2 de Timoteo 3:16 es la palabra en el griego, el original, teonusto, y eso significa, es como el respiro de Dios, la exhalación de los pulmones de Dios. La etimología de esa palabra significa como la exhalación, es cuando tú exhalas desde los pulmones hacia afuera. La palabra de Dios, y dice, es expirado, es lo que significa expirado por Dios, producido por el aire que fue físicamente expulsado de los pulmones de Dios. Cuando en este versículo significa que toda palabra es inspirada, habla que salió de adentro de Dios hacia nosotros. Y la doctrina de la inspiración cuenta 4 elementos principales. Y la primera es que la escritura son de origen divino.
Lo primero es que la escritura es de origen divino. Y yo quiero que usted recuerde segunda de Timoteo 3:16, que dice que toda palabra es inspirada. Y recuerde que la palabra inspiración significa algo que sale de Dios. Pero mire qué dice segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Primero le voy a leer segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas personas toman este versículo a uñas, lo arrancan y dicen, no, eso ahí se está refiriendo a toda escritura. Y yo le preguntaría que me diga que si toda escritura, o sea, hablando de todo texto en ese entonces, yo te preguntaría, ¿cuál escritura fuera de la palabra me es útil para enseñar? Escuche, redarguye, es lo que tú sientes cuando lo has hecho mal, corrige, instruye, y no solo eso, que la finalidad de eso es que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, sabiendo eso, ok, aquí esto como siempre se frizó, ok, ya sí volví. Mire lo que dice, que me encanta este versículo, segunda de Pedro 1 del 20 al 21, el origen de la palabra dice, 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Escuche bien, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí me está confirmando Pedro la fiabilidad de la palabra, de cuál es el origen de la palabra de Dios. Y oiga lo que más me gusta, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y me detengo aquí porque para mí es una de las partes más importantes de la inspiración. Inspiración, soplo que sale de Dios. Pero la palabra inspirado es la palabra, escuche, peromenoi. Y oiga lo que significa. Es como algo que es movido por el viento, mientras está sostenido y apoyado, impulsado continuamente. Esta palabra se utilizaba, peromenoi, para representar un barco de vela impulsado por la brisa. Entonces aquí me quiere decir, sino que los hombres de Dios hablaron siendo impulsados, siendo movidos, siendo soplados, dirigidos por el Espíritu Santo. Porque la palabra sale de Dios, pero dirige al hombre o a los agiógrafos, que fueron los que lo escribieron, que es la palabra, como se dice, textual de quien lo escribió, a escribir textualmente la palabra de Dios. Me detuve ahí porque es muy importante reconocer toda esta palabra, inspiración e inspirado. Tercero o segundo, toda escritura es inspirada, ya la hablamos. Tercero, cada palabra de los manuscritos son inspirados. Aquí vemos una charla que tiene Jesús en Mateo 23, 29, 36. La voy a parafrasear porque yo sé que tengo un tiempo cortito. Y aquí Jesús le está diciendo a los fariseos, saduceos, le está diciendo, si los profetas estuvieran vivos otra vez, ustedes lo asesinaran, como lo asesinaron sus padres. Y él hace mención desde la sangre de Abel hasta Zacarías, que murió en la puerta del templo. Cuando yo leí esto me di cuenta que, recuerde que en la época de Jesús existía la Septuaginta. O sea, existía, no estaba el Nuevo Testamento. Eso ya en las otras intervenciones de los profesores se le hablará, pero quiero que entiendan que Jesús está hablando del Antiguo Testamento. En ese entonces tenían la Septuaginta, la traducción de la Torá completa o del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, al griego koiné. Y Jesús le habla, y esta Biblia está, el primer libro es Génesis y el último es Segunda de Crónica. Cuando Jesús le dice el evento de Abel y el evento de Zacarías, Génesis y el evento de Zacarías en la puerta del templo fue en Segunda de Crónica. Jesús le está hablando de tapa a tapa de la palabra, del sustento de la palabra, haciendo entender que la palabra completa es inspirada y un manuscrito respaldado como palabra de Dios.
y no hay omisión. Esta parte lo hablaré un poquito en el canon, que es el último tópico. Inspiración. Segundo, autoridad. Y quiero que entiendan algo. La palabra mía en el Palacio de Justicia o en el Palacio de Gobierno, en el Palacio, no tiene ninguna validez. Pero sí en mi casa. O sea, me explico. De quien venga la palabra representa la autoridad. Quien da la palabra, quien da el mandato, esa palabra tendrá peso por quien está detrás y la respalda. Yo no puedo hablar de la autoridad de la Biblia si no sé quién la inspira, quién la envía, quién la manda, quién la instituye. Entonces, la autoridad de la Biblia radica en la fuente de la inspiración, de dónde salió, de dónde viene. Y la conservación de la misma depende de esa fuente. Cuando hablamos de que la palabra es inspirada por Dios, sustentada, cuidada, guardada y que se va a cumplir, eso me muestra a mí que eso tiene una autoridad. Porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, ¿por qué? Porque Él respalda su palabra. Veremos que más adelante versículos como que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia es autoritativa porque está autorizada divinamente en sus propios términos. La Biblia se encierra, la Biblia tiene su autoridad y tiene sus términos, porque el que la escribió también puso, esa palabra es como cuando usted cerca una casa. Es como cuando usted se cubre y dice, ok, esta es mi casa y yo levanto muros. En ingeniería, en seguridad industrial, cuando estamos haciendo un procedimiento de seguridad, siempre uno dice, ¿qué pasaría si el procedimiento es cambiar el aceite a una planta? Uno siempre dice, ¿qué pasaría si la persona rebala? Entonces uno crea los procedimientos preventivos por si rebala, se da un golpe, uno le pone ese muro colcha, por si da un golpe, le dice ponte el casco. Pero ¿y qué pasaría hasta lo absoluto? Uno comienza a decir cosas absurdas, hasta que uno dice, bueno, ya, abarcamos todo, ya hicimos un perímetro y creamos los planes de prevención. Dios creó un perímetro en su palabra para que se cumpla. ¿Y en cómo ese perímetro? Sustentándole en ella misma. Segunda de Timoteo, vamos a hablar de mucho, segunda de Timoteo 3:16, Pedro. Aquí vemos que Jesús confirmó la autoridad de la Biblia. La autoridad, Mateo 22:43. David que me lleve, yo voy a leer algunos versículos porque no quiero ir como una carretilla, no quiero que se me pierdan. Dice Mateo 22:43. Déjeme un segundito. Lo tengo. Están escribiendo, yo no estoy viendo el... Mateo 22:43. Ah, sí, si usted me ayuda ahí es un éxito. Dele. Dice, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, acá donde lo leo. No, sigue. Ok. Segundo que dice, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Para Pues sí. Okay. El mismo Jesús está demostrando su autoridad. Todo el que lee ese versículo sabe a quién se refiere David en ese momento. Dice el Señor a mi Señor, siéntate al estrado de sus pies. O sea, David está viendo, como decimos, o sea, está teniendo una iluminación de lo que es la palabra, de lo que el mundo espiritual se le está mostrando, ya sea un sueño, hay que ver el contexto de lo que está sucediendo. Por él dice, mi Señor le dice a mi Señor, o sea, el Padre le dice al Hijo, siéntate. Jesús mismo se está mostrando, yo soy ese que habló David. Pero ¿qué está mencionando Jesús? Está mencionando un versículo del Antiguo Testamento. Él está diciendo, yo me encuentro ahí. Ahí representa la autoridad. Así mismo en Mateo 26:54 vamos a ver la confiabilidad. Me gusta, vamos a leer la parte de Juan 10:35, tocar unos que son bien importantes, que habla de la infalibilidad. A ver si yo lo tenía aquí. Lo tengo. Juan 10:35. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí, porque esa es la parte ahí importante. Él hace, si usted ve ese versículo, creo que tú me lo confirmas, David, está entre paréntesis. Sí.
resaltando en este texto, Jesús, que la escritura, o sea, como confirmando, diciéndote, la escritura no puede ser quebrantada, por lo que ha dicho ya viene de mi Padre, porque de quién es la fuente. Así vemos la inerrancia de la palabra en Mateo, bueno, ese ya lo tocamos. Seguimos, la autoridad de la palabra de Dios se encierra en la práctica del creyente. ¿Y qué me quiere decir con eso, Juan Carlos? La palabra, o sea, esta Biblia, el libro, las letras no tienen poder. O sea, no es como que yo vea a mi mamá con el salmo abierto, siempre amarillo, que ni se movía por más brisa que le diera porque estaba disecado y ese salmo ahí abierto, las hojas. Eso no tiene poder. El libro no tiene poder. La versión no es la que tiene el poder. Es el Dios detrás de la palabra que tiene el poder. Es quien da la palabra, quien expresa el poder que hay en ella. Entonces, ¿por qué en algunos la palabra se manifiesta este poder y en otros no? Porque el creyente del creyente que es partícipe. Si el creyente no es partícipe de lo que me dice la palabra, yo no voy a recibir lo que me promete la palabra. Si el creyente no es partícipe en hacer estos mandatos, porque la palabra te me dice, ok, haz esto, honra a tu padre y a tu madre, tírame en todo tu camino. Haz esto a lo otro, haz esto y te irá bien. Deuteronomio 28:12. Ahí está maldición, bendición. O sea, hay un sinnúmero de promesas, pero no está en el libro ni en la versión. Es que yo tengo que hacerla cumplir, es que yo tengo que ir en pos de. La palabra, la parte que lo voy a tocar ahora, que es la infalibilidad, es la capacidad de que lo que Dios dijo, Él lo cumple. De que Dios no miente. Lo que pasa es que mucha gente está poniendo a decir la Biblia cosas que la Biblia no dice. La palabra de Dios es poderosa porque representa al Dios detrás de ella. Entonces la autoridad de Dios viene dada por aquel que la estableció. Viene dada por aquel que la sustenta. Viene dada por aquel que la escribió y en el tiempo la mantiene. Yo le decía a David, esto es un tema para creyentes. Porque tú no le puedes hablar a una gente que no cree en Jesús de esto. Porque él va a decir, sí, pero yo no creo en Dios. Yo no tengo que ver si la palabra de Dios, pues yo no creo en Dios. No, pues a ti hay que evangelizarte. A ti hay que hacer otra cosa contigo. David, somos creyentes. Sí, pues vamos. Porque si no es lo que hay que evangelizarle, háblale del amor de Cristo, de la redención, del perdón de pecado. La inerrancia. La inerrancia bíblica, lo que Dios ha dicho es sin error. La inerrancia, en resumidas cuentas, lo que es la inerrancia y la infalibilidad es lo que se llama singularidad de la Biblia. Hasta el 1960 eran lo mismo, se consideraban como sinónimos. Y luego de ahí se decidió dividir. Y en palabras llanas, la inerrancia lo que quiere decir que lo que dijo la Biblia, si hubo un pueblo en tal lugar, una civilización, una guerra, un idioma, un hecho, así está. Como le hablaba ahorita de la arqueología bíblica. En eso encierra la inerrancia, que la palabra no miente, no tiene errores. Juan Carlos, pero las versiones, esos son otros 500. Eso hablaremos más adelante de las traducciones, porque ahí es que viene el tema. Pero en Dios en sí, la palabra no tiene error. Juan 17:17, creo que se lo tengo aquí, David, deja ver. Juan 17:17, vengo desde el 16, dice, no son del mundo, Jesús está orando, como tampoco yo soy del mundo, santifícalo en tu verdad. Jesús como que hace una aclaración, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Mira cómo Jesús dice en el 17, santifícalo en tu verdad. Él no dice santifícalo en tu verdad y sigue hablando. Él quiere dejar, escuche él está hablando con Dios, Jesús está orando. Y él dice, santifícalo en tu verdad. ¿Acaso Jesús y el Padre no saben que su palabra es la verdad? ¿Por qué él aclara y dice tu palabra es la verdad? Él le está recordando a Dios que su palabra no es porque sabe que hoy tú y yo vamos a leer esto. Y que Jesús no quería que tú comenzaras a alegorizar. ¿Y cuál es la verdad? No, él dice santifícalo en tu verdad. Ellos no saben cuál es la verdad. Jesús está aclarando para que tú y yo hoy nos demos cuenta de cuál es la verdad. La inerrancia es importante porque se basa en el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Hebreos 6:18 dice,
para que por todas las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente, escucha, es imposible, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Señores, usted lee el libro de los mártires del primer siglo, las cruzadas. Miren, cuando usted lo tienen en un madero, usted sabe que era tan difícil que solamente tú tenías que negar a Jesús para que te quitaran de una horca, que te cortaran la cabeza, que te quemaran en una olla al diente. Es solamente tú decir, si fuera hoy, dirían, Señor, yo me arreglo contigo ahorita. Sí, no, yo lo niego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, Dios, no, ¿cómo hacer? Pedro lo hizo 3 veces. Y estas personas estaban tan confiados de lo que estaban viendo, que no había error, de que Dios no miente, de que la palabra era de verdad y que lo que Él prometió lo iba a cumplir. Que creo que hay un hecho de uno de los padres, de los primeros padres apostólicos. No sé si fue Ireneo de León, no. Más adelante, ahorita me acuerdo porque tengo la mente ahora mismo. Y esta persona lo estaban buscando y cuando lo llevan a quemarlo ya, a la hoguera, le dicen, oye, tú tienes oportunidad, niégalo. Y él dice, durante 80 años él ha sido bueno y fiel conmigo. ¿Por qué hoy negarlo? ¿Por qué hoy darle la espalda? Y quemado. Creo que fue Justino Mártir. Pero dice en la historia que fue el primer mártir que se escribió o se tienen los datos más verídicos de hasta la palabra y todo lo que él dijo. Usted tiene que estar muy convencido. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, como que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Número 23:19 dice, se lo leo aquí. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Muchas veces oramos con eso. Señor, tú lo dijiste, tú no eres hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios no miente, por eso su palabra es inerrante. Si Él mintiera, su palabra no se sustentara. La inerrancia fue enseñada por Cristo. Juan 10:35. Ya lo leímos. La misma palabra sustenta su cumplimiento. Mateo 5:18. David, si me ayuda ahí con Mateo 5:18, please. O si no, yo lo busco aquí ahora mismo. Bueno. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La misma palabra sustenta su cumplimiento. Y por último, la inerrancia durante el tiempo ha sido la posición histórica de la iglesia. Usted y yo estamos aquí porque muchos creyeron en que la palabra es inerrante. Los primeros padres apostólicos, los reformadores, los grandes avivamientos. No es algo que hoy surgió, es algo que ha sido debatido durante miles de años. Infalibilidad. Hasta, bueno, le di ese tópico. La palabra infalible significa inmunidad de error, pero esto tiene que ver ya con Dios. Es la habilidad de. La infalibilidad tiene que ver con la habilidad de. La infalibilidad tiene que ver con la capacidad de la palabra en mi vida. Cuando usted le dice a una persona, cuando yo me convertí hace 10 años, yo miré atrás y dije, Dios mío, ¿y qué me garantiza? Porque tú cambias tu vida, te dejan los amigos, te dejan todo, te cierran las puertas, el trabajo, todo se complica porque ya llegó el evangélico. Y yo decía, ¿qué me garantiza el cambiar mi vida? Su palabra. Porque si haces lo que dice su palabra, tu vida va a cambiar. Serán tiempos de bien. Serás prosperado, tu familia, en todos tus caminos. Y yo quiero que alguien aquí me diga que ha creído en su palabra, porque creer en su palabra es creer en él y le ha fallado. En eso se encierra la palabra infalibilidad. El concepto infalible es la consecuencia de la inspiración divina. Define la Biblia como veraz y digna de confianza. Acelera un poquito. La Biblia, lo que dice la Biblia se cumple en mí. Sigo un poquito. No vi la hora que comencé.
Ok. Dale, olvídate de ese reloj. Dale para allá. Entonces, en este sentido, la Biblia es indefectible porque no puede abandonar o apartarse de la verdad. ¿Puede la palabra de Dios apartarse de lo que Dios dijo de ella? Una vez escuché a alguien que dijo que hay algo que está por encima de Dios y es su palabra, porque su palabra es como cuando tú pones, es como por ejemplo, en las grandes empresas, y eso pasó con Steve Jobs, el que ve la historia de él, se da cuenta que él hizo un comité. Él crea su empresa, el creador de la Apple, todo lo que hemos visto, él crea su empresa, pero llega a un nivel de crecimiento que tiene que crear un comité. Y ese comité está por encima de él. Y él es el dueño. Él fue el que creó todo. Y él creó un comité porque si las cosas se están saliendo del control, el comité tenía que definir, tenía que decidir. Y el comité lo canceló. Hubo un momento que el comité lo cancela. El comité que él coloca lo cancela. Porque le dijeron, es más importante lo que se ha levantado que tu imagen, que tu figura. Dios dijo, yo soy perfecto, me sustento a mí mismo, pero pondré mi palabra, no para mí, sino para que aquel que la crea entienda de que yo tengo que cumplir lo que está ahí escrito. Sino para aquel que la ha leído se dé cuenta de que yo no puedo abrogar lo que está ahí escrito. De que si tú has dejado la ira, de que si tú has tenido una vida diferente, has dejado la mentira, el alcohol, las calles, es un proceso de muerte. Como decía Pablo, o sea, ya no vivo yo. Ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero, sino que hubo alguien que me prometió una vida más alta. Es como yo defino la vida del evangelio, una vida más alta. Cuando alguien se ha descarriado, yo le digo, hermano, sube nuevamente, vuelve otra vez arriba, porque la vida del evangelio es la vida más alta. No importa la denominación evangélica. Cuando usted cree en la palabra de Dios y usted va detrás de ella y tiene una vida de intimidad con Dios, usted está viviendo una vida más alta. Todo tú lo ves desde arriba. Lo único que nos diferencia de la gente del mundo no es la Biblia ni la ropa, señores, es el gozo. Porque cuando tú estás viviendo algo desde arriba, es como un juego, es como un crucigrama. No sé cómo se llama, esto que son unos crucigramas, no, son muchos callejones. Tú sabes que tiene que encontrar una salida. Laberinto. Entonces, un laberinto, tú lo ves desde arriba, el laberinto. Cuando tú metes una ratita en un laberinto, ella no sabe por dónde, pero el que ve desde arriba le dice, dobla por aquí, si pudiera escucharte. Cuando tú lo ves desde arriba, eso te da la palabra, una perspectiva diferente de la vida. Pero no te la da porque tú te lo dijeron, por algo dogmático, porque tú religiosamente, no, sino porque tú sabes cuál es el Dios detrás de esa palabra. Y por eso se hace una prioridad en tu vida. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque si nosotros caminamos por el mundo sin ser defensores de mi fe. Yo estaba en un grupo de estudio de hebreo, estaba estudiando hebreo y estaba en un grupo. Y en ese grupo hay muchísimos tipos de personas en el sentido no solo mesiánico, hay judíos ortodoxos, hay personas que son católicas, de todo tipo. Y no sé qué fue lo que sucedió, que la persona, yo le pregunté por un libro y la persona dijo, no, hermano, yo no soy mesiánico. Yo le dije, ok, gracias. Y él me mandó una foto de un Jesús, el que conocen como los católicos, el corazón de Cristo, fumándose un cigarrillo y con una botella de cerveza en la mano. Y yo, ese grupo lo creí yo cuando me inscribí en el instituto y entré a toda la gente. Entonces, esa persona no sé cómo llegó. Yo salgo del grupo y digo, yo, hermano, bastaba con tú decir que tú no eres mesiánico, o sea, que no crees en Jesús. Y yo salí del grupo. Y una persona me escribe entre, ¿pero qué pasó? Y yo le digo, no, es que si yo no tengo el valor de defender lo que yo digo que creo, entonces ¿quién lo hará por mí? Y lo mínimo que yo puedo hacer es salir de ese grupo. Porque tú me estás ofendiendo a mí. O sea, no es la imagen, no es el corazón de Cristo ni nada de eso, porque no creemos en imágenes, sino la ofensa que quiere transmitir. Y la persona lo echaron, se molestaron muchísimo, porque entonces muchas veces nos pasa lo mismo, porque no entendemos lo que estamos leyendo a raíz de la palabra de Dios.
Y lo tenemos como algo chévere, como una moda. Entonces, la Biblia es indefectible porque no se puede abandonar. Ahí volvemos con 2 de Timoteo 3:16 y número 23:19. Hasta aquí, ya voy a entrar en la parte del canon, breve, porque el canon ya le tocará a otro de los compañeros que le toca disertar en esa parte. Entonces, si tiene cualquier pregunta, duda, o si no, seguimos. Dale, al final lo hacemos. Seguimos. El canon de la Biblia, como lo ven aquí en griego, llegó a significar una vara de medir. El canon significa vara de medir. Era que utilizaban lo que hoy tenemos, lo que son sastres, tienen una regla larga que tiene su centímetro. Entonces, esa regla, tú mides la tela para medir las yardas. En ese entonces se utilizaba, eso es lo que significaba canon, como vara de medir, pero también adquirió el sentido secundario de lista o índice, probablemente por las marcas que llevaban entre ellas. Entonces, ya llevándole en el aspecto cristiano, la palabra canon en el pensamiento cristiano se refiere en primer lugar a los escritos que han sido considerados inspirados y canónicos. O sea, los escritos que han sido inspirados, los escritos que han sido introducidos en la palabra o en lo que tenemos como Biblia. Hay diferentes cánones. Los católicos tienen un canon, nosotros tenemos otro diferente. Entonces, este canon son los libros que han sido considerados inspirados, y una de las cualidades era que tenía que haber sido escrito por un apóstol, testigo ocular, sino discípulo de un testigo ocular o partícipe que haya tenido el testimonio de un testigo ocular, que haya sido respaldado o sustentado por el concilio o por los ancianos o por los diáconos que en ese entonces se encontraban. Y así se daban cuenta entonces que esta palabra era fidedigna, inspirada. Y ojo, que coincidieran con el contexto que tienen los demás. Por eso le dije que la palabra no se reunió todo el mundo y bebiéndose café y una tortillita, dijeron, bueno, como fue la traducción de la Septuaginta, fueron 72 ancianos. Se reunieron e hicieron una transpolación, por eso no tiene nada que ver. Eso era una traducción del antiguo, de todo lo que era en hebreo al griego. Pero esto no, cada quien lo hizo por su parte. Perteneciente a las Sagradas Escrituras divinamente inspirada. Como ya sabemos, el canon bíblico protestante, o sea, el que tenemos nosotros, consta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, a lo que conforman los 66 libros que tenemos. Cada uno de estos libros que tenemos nosotros hoy en día son libros que muestran una historia continua. Usted se va a encontrar, como le dije ahorita, que en la Taná o el Testamento, la Biblia hebrea, como le llaman, esta palabra tiene, por ejemplo, también en Crónicas, Segunda de Crónicas. Nosotros terminamos en Malaquías. Entonces ellos decidieron como palabra de Dios hacer su canon. Usted se va a dar cuenta que ya los católicos tienen libros deuterocanónicos, que son importantes leerlos en el contexto intertestamentario. Porque en la guerra de los macabeos, como se llama, la época del silencio de Dios, que fue entre los 400 años de silencio, en el libro, para que usted se dé cuenta, entre Malaquías y Mateo hay 400 años, que se llama época intertestamentaria, donde Dios no hubo palabra profética, no, por ahí hechos históricos importantes que estudiar. Esto a menudo hace contraste con los 73 libros del canon católico, que incluye 7 libros deuterocanónicos como parte del Antiguo Testamento, que fue lo que le estaba mencionando. Continúo. Entonces me frisa a veces un poco. Así que, o en conclusión, José Grau decía en su libro En defensa de la fe, el estudiante debe llegar a la convicción, yo creo que usted diga yo cuando usted lea eso, debe llegar a la convicción de que Dios no solo ha obrado en Cristo para salvarnos,
sino que ha dejado la interpretación divinamente inspirada de su actividad salvífica en la página de la Biblia. Tenemos dos revelaciones, la revelación general, que es lo que usted ve, la creación, las montañas, los mares, usted como creación de Dios, y la revelación especial, que es su palabra. Entonces, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado, lo subrayé, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En otros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Por qué? Por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredero más excelente nombre que ellos. Y mire cómo dice Dios hablando, sustentando todo por su palabra. Aquí en Hebreo vemos otra vez un peso de la palabra y concluyo con esto. Romanos 10, 14, 17 dice, cuando pues invocaron a aquel, ¿cómo pues invocarán a aquel? Me encanta este versículo, para los que leen, son evangélicos, tienen una vida espiritual, pero no salen de la casa, no le hablan a nadie del Señor. ¿Cómo pues invocarán? Esto es una afirmación retórica, esto es como un poquito, ¿cómo se dice? Wow, ayúdame, David, es cuando tú estás haciendo, ay, padre, cuando tú estás trapeando y tú pisas, estaba trapeando. No, yo no estoy trapeando. Irónico. Irónico. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si a ver quién le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos míos, la única manera que nuestra fe aumenta y permanecemos firmes en este camino es a través de su palabra, pero sin fe, sin la concesión, o sea, mía, o sea, concesión no, sino el convencimiento mío de que la palabra de Dios se cumplirá en mi vida y que es real y fidedigna, lamentablemente no incrementará mi fe y no veré los cambios. Porque todo es que la inspiración de Dios en la Biblia fue inerrante, infalible, verbal, plenaria, autoritativa y canónica. Por esto y mucho más debemos creer en la palabra de Dios. Muchas gracias. Sé que tenemos ahora un momento. Aquí al final les dejo una pequeñita bibliografía que ya la presentación se la comparta David, donde sacamos algunos de los tópicos. Y nada, de verdad, David, no sé, yo hasta aquí mi parte. Dejo de compartir pantalla. Excelente. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos. Ustedes pueden quitarse. Amén. Exacto. Así como esta gracia. Amén. Que Dios lo bendiga más. Tremendo. Tremenda explicación, enseñanza. Si quiere, dígame. David, Dígame, pastor. el obispo que rehusó negar al Señor cuando lo iban a quemar, el obispo Policarpo de Esmirna. Ah, sí, vi que usted lo puso en el... Ese mismo, Policarpo. Sí, que él no lo recordaba, Juan no lo recordaba. Sí, ese tremendo mismo. Tremendo testimonio de una experiencia vivida en el Señor, 84 años, no lo iba a desperdiciar, así que era una fe fidedigna en la palabra de Dios. Amén. Su garantía, la garantía de nuestra salvación. Buena ponencia, hermano. Gracias, hermano Juan. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Si hay alguna pregunta, ya estamos a tiempo. Si hay algún comentario, algo que quieran que se le aclare. Es un genio igual que tú, David.
Es un genio igual que usted, David. Ah, qué va, qué va. Vamos a ver. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces se entendió por qué debemos confiar en la escritura. Ustedes saben que nosotros estamos en un tiempo que probablemente no, a nosotros, por lo menos en Occidente, no nos persiguen, ¿verdad? Con pistola, cuchillo y todas esas cosas para que neguemos a Cristo, como se hacía en el siglo I, II, III, cuando la iglesia perseguía. Pero sí tenemos una persecución intelectual, bien, donde tenemos que presentar apología, como dice la Biblia, que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe contra todo aquel que demande razón de ella. Entonces, estos temas nos ayudan a nosotros prepararnos para presentar defensa de nuestra fe. Déjame ver el chat, a ver si me escribieron algo en el chat. Ok, Juan Carlos, aquí hay una pregunta, dice, si alguien me pregunta, ¿por qué yo debo creer en la Biblia como la palabra de Dios? Y me dice, dame 2 razones, ¿qué le digo? Yo me iría a 2 puntos muy importantes y uno es, lamentablemente, uno tiene que ser histórico, demostrable y otro es fe. Para yo responderle a una persona de que yo creo en la palabra de Dios, número 1, es que muchos de los hechos arqueológicos, de las situaciones que pasaron en el contexto de la palabra, por ejemplo, los primeros padres apostólicos de los años de los años 190 hasta los años 300 y tanto, son escritos que tenemos hoy que validan la existencia de Jesús. Inclusive, hay uno de ellos, que son tantos, que era discípulo directo del apóstol Lucas, de Lucas, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te das cuenta de que la palabra de Dios ha sido sustentada y permanecida en el tiempo y que muchos de los hechos ha sido todavía hoy con los manuscritos del Mar Muerto, del Qumran, siguen encontrando. Hay un estudio donde muchas de las guerras del Antiguo Testamento, de palabras que tú te das cuenta y hechos que sucedieron, se encontraron en otras civilizaciones. Por ejemplo, si tú escribes el barril o el circunferencial de Ciro, representa y narra justamente una de las guerras que vivieron el pueblo de Dios con una civilización en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona, tú tienes que hacerle entenderle que yo creo en la palabra de Dios, tengo que irme en la parte natural o histórica y en la parte fe. O sea, yo creo porque sé que la palabra ha hecho un cambio en mi vida. Ojo, tú puedes decir que tú crees en la palabra de Dios. Yo puedo decirte que las dietas son buenas y que traen un cambio y que tú rebajas. Pero si yo no la practico, lamentablemente, nunca voy a ver el cambio, nunca voy a ver si es o no es. Por eso al inicio se me olvidó decirle un ejemplo de que si la historia no me interesa, nunca la voy a investigar. Tú me preguntas a mí y yo digo, porque mí ha hecho un cambio. Lamentablemente, yo no te pude entrar en mucha teología y es que el Juan Carlos de hace 10 años, a través de la palabra de Dios, ha sido cambiado y transformado en su vida, en todo el sentido de la palabra, cumpliendo lo que dice su palabra. Entonces yo miré en una parte histórica y otra parte de fe. Esa es la teología de la experiencia, Juan Carlos. Es la teología de la experiencia que es lo que el creyente vive, pero esa teología de la experiencia está fundamentada en la escritura. O sea, no puede haber una experiencia sin una escritura que la sustente. Entonces lo otro es la parte histórica, que se va a fundamentar en los hechos que ocurrieron y la parte de las evidencias de la historia que confirman lo que fue escrito y en lo que yo me afirmo en la fe. Es interesante, sí. Excelente. O sea que hay que hacerle saber, pastor, con eso que usted menciona de la teología de la experiencia, hay que hacerle entender a la persona la parte histórica, pero también la experiencia que tenemos en el cristianismo. Más o menos. Correcto. Es una parte sustentable. O sea, espérate, yo creo en eso, pero ¿por qué tú crees? ¿En qué tú afirmas tu fe? Bueno, he tenido una experiencia de transformación individual que se fundamenta en lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si tú crees,
y pones en práctica esa palabra, el resultado es una experiencia. Amén. Es por ahí que va, el resultado es una experiencia. Entonces, lo valedero y lo que testifica de la Escritura como inerrante, ahí se cumple. Lo que la palabra de Dios dice que va a ocurrir y en mi experiencia sucedió. Así que no falla en lo que ella dice que va a hacer o lo que se va a cumplir. Pero es el conjunto de todo que va a enriquecer al creyente y al oyente también que no ha creído aún. Mi experiencia es lo que se llama la manifestación del testimonio. No hay testimonio sino una experiencia. Pero esa experiencia está arraigada en las escrituras que afirma que eso va a pasar. Entonces ahí está la verdad que estaba hablando Juan Carlos. Ahí está bien vinculado eso, hay que definirlo, pero está bien vinculado en la interdependencia tanto de la escritura, la experiencia como lo histórico, que es innegable, aunque muchos científicos y estudiosos de la Biblia también han querido negar la arqueología, como decía Juan Carlos, han querido negar la arqueología y los eventos históricos, pero están ahí, cada vez se están descubriendo más. Eso es así. Yo recuerdo una vez, cuando me convertí, te sabes que un tiempo de muchos ataques, más, bueno, me convertí teniendo 23 años, cuando le entregué mi vida al Señor. Y yo recuerdo que estaba en el trabajo y un joven siempre aparece lo que quieren atacar y me dice, tú no te imaginas lo bueno que es amanecer en una playa, bebiendo con aquello. Y yo le dije a él, brother, me recuerdo como ahora, le hablé hace muchos años y le dije a él, hermano, yo vengo de ahí. O sea, yo probé eso. Ahora, ven tú de este lado. Yo puedo testificar de lo que tú dices. De la playa, de la bebida, de la calle. Y no me resultó. Ahora, yo crucé de este lado que tú no conoces, no has vivido, como dice el pastor, no has tenido la experiencia. Entonces, por ende, nunca vas a saber qué es mejor si tú estás de un solo lado de la página. Si yo, por ejemplo, el famoso, sin decir que sea malo ni nada, porque no sé quién lo hace, el negocio de las redes, piramidal. Te dicen todo muy lindo, pero yo no tengo el dinero en el bolsillo, pero hay que hacer un paso. Yo tengo que invertir, yo tengo que hacer la reunión, yo tengo que hacer. Y se ve lindo. Miren, una semana yo compro la casa, pero tiene que haber un acto, tiene que haber un paso de fe. Y por más que uno le explica, hay un dicho por ahí que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo entiendo que lo mejor, la primera vez que yo salí a la calle a evangelizar, que me quería morir, la persona me dijo, habla de tu testimonio. ¿Qué Dios ha hecho contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que te provocó el cambio? ¿Quién tú eras antes ahora? Y yo entiendo que eso es lo mejor, sin teorizar mucho, que uno puede, porque ha sido vivido, tocar el corazón de alguien que tú quieras que crea en lo que tú crees. El testimonio vivido de uno. Veo que David, hay mano levantada, hay una manita levantada de Jamie Rodríguez. Déjame ver. Jamie, cuéntame. Sí, mi amor, quiero hacer una pregunta con relación a cuando uno se topa con personas que ponen entredicho lo que es la palabra del Señor. Yo tengo un hermano de la congregación donde yo vengo, de la Filadelfia, que él es una persona que tiene muchísimos años en el Evangelio, pero Dios lo libertó de la homosexualidad. Pero él tiene formas, todavía él tiene formas, actitudes de un homosexual. Entonces yo me he encontrado con personas que me dicen, si la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cómo? Que las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. ¿Cómo? Ese muchacho que practica, que ministra en el altar, que Dios lo usa, porque Dios lo usa, Dios se mueve a través de él. Que cómo él puede tener esa forma, que ahí se sienten como una contradicción de lo que es la palabra de Dios. Yo quiero que tú me digas un poquito de eso para yo saber cómo yo puedo hablar, porque es un temita que me pone muy, como que uno no haya como que hablar, como que uno no encuentra cómo va a decir, es algo como que es un lío que tú no sabes cómo vas a hablar de eso. Yo quiero que me diga un poco de eso, por favor. Ok. ¿Cuántos años duró tu hermano? Excúsame, porque hay algo importante. O sea, que pasó a esa nueva vida, o sea, le entregó su vida al Señor.
sea, ¿cuántos años duró? Él está en el evangelio, no es que él se Sí, decadió. sí. No, Él eso está mismo. activo. Él tiene más de 20 años siendo cristiano. Tiene Y mucho tiempo siendo cristiano. mira, es una pregunta, ¿qué te puedo yo decir? La persona entiende que cuando tú aceptas al Señor es como un lavado de cerebro, o que todo cambia, o que ya tú no hablas como hablabas antes. Sí, deberíamos de, todas las cosas nuevas pasaron, pero hay que ver el contexto de lo que me está hablando ese versículo ahí. ¿A qué se refiere? Todas las cosas viejas pasaron, al Señor le echa todo nuevo. Y me encantaría que lo busque ahí de un pronto, o David o Alberto, si me pueden dar una manita. Porque, ¿qué pasa? Mira, Dios cambia tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de pensar, pero sigue habiendo una cualidad, o sea, una personalidad. No estoy hablando, no lo conozco, no sé a qué se habla de esa personalidad, si hablan de un amaneramiento o lo que sea, no sé. Pero hay que tener algo claro, señores, hay que tener algo claro. Cuando un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, óyeme, yo, preguntándole de la vida eterna, ¿qué le dijo él? Él le dijo, bueno, Jesús le dijo a él, ok, gracias Alberto, ahora, él le dijo, bueno, cumple los mandamientos. ¿Acaso Jesús estaba afirmando que la vida eterna se lograba a través de los mandamientos, de cumplirlo? Claro que no. Él quería sacarle la actitud que había en su corazón a ese muchacho. ¿Por qué? Porque era amado del dinero. Jesús le abrió la puerta para que él exponiera y dijera, sí, pero claro, yo desde pequeño llevo los mandamientos. Y dice, sí, pues ahora haz esto. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué? ¿Qué hice? Dice la palabra, que el muchacho se entristeció, agachó la cabeza y se fue. Porque ciertamente lo que Dios busca de nosotros es un cambio de nuestro corazón. Lo externo va a venir solo. Yo vuelvo y te digo, no puedo opinar en el sentido de que no sé qué amaneramiento es, qué es lo que ve la gente, qué es lo otro. Yo cuando llegué a la iglesia, el que me daba seguimiento hablaba muy fino y muy con cientos ademanes, y yo creía que era travesti. Yo no quiero este hombre cerca, con hijo y de todo. Porque el que es del mundo, las cosas del mundo la ve. O sea, la persona, el carnal, todo lo ve carnal. Las cosas espirituales no le entiende, no ve que Dios cambió su vida. O sea, independientemente de todo. Por su fruto le conoceréis, por su Exacto. fruto. ¿Cuáles Por son los su frutos de esta fruto le persona? conoceréis. Exacto. ¿Qué ha sido el cambio? Y los frutos son el cambio. O sea, ¿qué ha hecho Dios en la vida de esa persona? Porque a Jesús lo juzgaban porque andaba con prostitutas, porque andaba con aquello. Entonces dejó de ser prostituta porque comenzaba a andar con Jesús para el pueblo. Su vida cambió, dejó de prostituirse, pero la veían todavía como tal, porque la persona siempre está señalando. Entonces, yo vuelvo y te digo, yo no te estoy dando una respuesta. Yo lo que entiendo es que el que me lo dice a mí, yo le digo, ¿y tú qué estás haciendo para buscar del Señor? O sea, cada quien, yo he visto un sinnúmero de situaciones, cada quien tiene que darle cuenta a Dios, cada quien se verá frente al Señor y será como dicen por ahí, mi mamá decía antes cuando peleaba con mi papá yendo a la iglesia, tú lo que le estás haciendo morcilla al diablo. Yo no entendía nunca esa frase. Porque va a la iglesia, aquí pelea. Entonces, al final del día, eso va una convicción de cada quien. Teológicamente, no te puedo agarrar la Biblia y decirte, mira, aquí dice y tú le vas a recitar ese versículo. Si hay aquí que David sí puede, pero no sé. Pero yo entiendo que el cambio de la persona, lo que hace es Dios en el corazón del hombre. Y exteriormente se va viendo, como decía el hermano, los frutos. Benignidad, bondad, paz, gozo. Se va viendo poco a poco. Ahora, aquí habemos tipo de gente de todas maneras, que hablan así, que hablan allí, que tiene un trasfondo que era, ahora, dejó de fornicar, dejó esa vida pasada de homosexualismo, se consagró para el Señor. Eso es lo que Dios ve. Lo otro, ya no sé. O sea, de verdad entraría en un tema, pero bíblicamente yo decirte, mira, aquí se lo paso en el pedestal a mi hermano David, si hay algo más que él entienda que aportar para eso, pero... No. Mi maestro, Elías, ya dio en el clavo ahí con eso. Por tu fruto lo conoceré. En ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ramón, sí, Ramón, cuéntame. Aquí Ramón, que tiene la mano levantada. Sí, bendiciones para todas las personas que están en este conversatorio, ¿no? Y es simplemente un pequeño comentario. O sea, a pesar de que tenemos la Biblia, que es un hecho infalible para nosotros, y nos muestra un sinnúmero de textos bíblicos que hablan del cambio, recuerda que tenemos que tener presente que hay cosas que dan directamente en la voluntad de Dios.
Y yo estoy seguro que en el tiempo de Dios las cosas serán diferentes. Solamente tenemos que tomar en cuenta de que no necesariamente cuando vamos a los pies del Señor, automáticamente nos vacían todo lo que somos y nos introducen dentro de nosotros todo lo que debemos de ser. Eso es un proceso poco a poco, que Dios nos va moldeando y va cambiando lo que está mal en nosotros y nos va cambiando para que nos parezcamos más a Cristo, pero eso es un proceso, no es inmediatamente, eso es algo que lleva su tiempo y no especifica un tiempo, una manera específica o un tiempo específico para hacer las cosas. Eso puede cambiar muchísimo. Hay personas que tienen que durar años y años y años para poder cambiar algo que está mal en ellos, pero que eso entra directamente en la voluntad de Dios, no en el hombre, porque nosotros como hombres simplemente debemos de orar y pedirle al Señor que trabaje en la vida de esa persona, pero tomando en cuenta de que el cambio en sí en esa persona es a través del Espíritu Santo, a través de Dios, quien va a llenar la vida de esa persona para sacar lo que está mal en él y se refleje la vida de Cristo en esa persona. Bendiciones. Excelente, tremendo. Entonces, veo que no hay más preguntas. Jamie, espero que haya sido satisficia la respuesta o te haya arrojado algo de luz. Sí, tengo un poco de luz. Perfecto. Y Está partiendo bien. de ahí se puede seguir indagando. Entonces, mis hermanos, nuevamente damos gracias a Juan Carlos. Dios continúe bendiciéndole en el ministerio, etc. Y el próximo viernes, señores, y Elías, ¿dónde se me fue? Elías Jaque, ahí, escucha, Elías, como dicen los rabatos. Ahí está. Como dicen los rabatos. Virginia también, escucha. Ay, mi Escúchame, madre. quería cortar, David. Ok, antes, dale, dígame, líder. Quería cortar con relación a lo que es el cambio de la persona. Sí, La cuéntame. palabra de Dios es un molde. Es un molde en el que la gente se va formando. El que se convierte va a irse pareciendo a Dios en la medida que va obedeciendo la palabra. Si se obedece la palabra, pues inmediatamente se van a ir apareciendo los frutos. Y la persona, en cuanto a la conducta, el carácter y la moral, se va a ir pareciendo a Cristo. Ahora, si se está en el Evangelio y no se obedece la palabra, no habrá la posibilidad de que la persona pueda avanzar en cuanto a lo que es que le aparezcan los frutos. Los frutos van a aparecer en la medida que nos vamos sometiendo a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos va moldeando, nos va dando forma y nosotros entonces así vamos superando las lagunas que trajimos del mundo. Pero si no hay obediencia, vamos a estar en el Evangelio y siempre en la misma condición de antes. Amén. Eso es lo que quería decir. Amén. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, David, dígame lo que usted me iba a decir. Oh, pero claro que sí, líder. Y a Virginia y a Altagracia que andan por ahí también. El próximo viernes, tenemos un tema muy, muy bueno también el próximo viernes. Vamos a hablar sobre el tema traducciones y versiones de la Biblia, con la pregunta, ¿en cuál confiar? Tantas versiones, tantas traducciones de la Biblia que hay por ahí, ¿en cuál confiar? ¿Cómo es esto de estas traducciones? ¿Por qué tengo todo esto? Etcétera. Y tendremos nada más y nada menos que una maestra local, Chama, ahí voy a hablar en lengua casi, nuestra hermana Cintia Indira Ureña estará trayéndonos este estudio bíblico. Agárrese de ahí, Elías. ¡Santo! Virginia y compañía. Se va a estrenar Cintia con Berea dando estudio bíblico el próximo viernes. No se lo pierdan, señores. Que esa mujer me escribió en estos días que está sudando, contándose tarde y haciendo de todo, preparando ese tema. Y yo sé que el Señor la va a respaldar y vamos a aprender muchísimo. ¿A qué hora es eso? Igual que hoy, líder. A partir de las 7:30. ¿Qué pasa? 7... Los viernes tenemos la clase. No, pero no va a haber clase el viernes. Esta es la semana de la Biblia y lo arropa todo. Okay.
Sí. Entonces, a la misma hora, a partir de las 7:30, estamos aquí con nuestra segunda charla de este tema, la veracidad de la Biblia. Entonces, es cuanto, por mi parte. Dios le bendiga a todos y lo dejo con mi madre a continuación. Que Dios le bendiga, amados hermanos.